Pues esta crisis migratoria afecta precisamente de manera muy desigual a los países de la Unión y sus leyes y sus formas de enfrentarse al problema son muy distintos. Queremos por eso profundizar con más detalle en esas diferencias. Inma Gómez Lobo está en la sede de ACEN, una organización no gubernamental especializada en el trabajo con refugiados. Inma, buenos días. Buenos días. La estadística siempre es demasiado fría, demasiado inhumana, pero las cifras también arrojan luz a la hora de entender el problema de esta crisis migratoria, a la hora de entender las grandes diferencias que hay entre los socios comunitarios a la hora de enfrentarse a él. Vamos a empezar dando algunas cifras. Por ejemplo, según ACNUR, en la primera mitad de este año han llegado a las costas de Grecia 68.000 personas pidiendo refugio, unas tantas, más o menos 67.500 también a las costas italianas. Para que se hagan una idea, a España esas personas han sido 1.230. Esto según ACNUR. La mayoría de los refugiados pide ir a Alemania, quiere ir a Alemania. El año pasado Alemania recibió 200.000 solicitudes frente a las 80.000 de Suecia, que es el segundo país que recibe más peticiones. Y Francia e Italia son los siguientes con 60.000, Hungría el quinto con 45.000. También, por comparar, a España el año pasado las solicitudes que llegaron de refugio fueron de 3.600 y de esas solo se aceptaron el 44%. Con estos datos en la mano vamos a analizar el problema. Hablamos con Julia Fernández Quintanilla, presidenta de ACCEM, una organización no gubernamental que se dedica también muy especialmente a los refugiados. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de analizar en profundidad estos datos, una duda: ¿por qué en esta crisis migratoria tan importante parece que llega tan pocas personas, tan pocos refugiados a España? Bueno, teniendo en cuenta que en otras épocas ha sido la frontera por la que pasa. Sí, pero hay diferentes elementos que tener en cuenta. Primero, aun en las épocas que más personas llegaron a España, somos muy conscientes que en muy poquitos años llegaron un volumen muy importante de personas. La entrada mayoritaria se hacía vía aeropuerto. Las personas llegaban con visado, un visado de 3 meses, y luego unas se marchaban y otras después de ese periodo se quedaban. Las personas que entran por otras vías, por Patera o vía Valla, Ceuta y Melilla, sigue siendo un número relativamente pequeño en comparación con estas otras entradas. Lo que pasa es que es verdad que son muy visibles. O sea, cuando empiezas a comparar los números que por allí entran, insisto, en relación a cómo entran por otras vías, son tremendamente pequeños. ¿Por qué en España además ahora entran muchas menos personas? Bueno, las personas generalmente, primero las que llegan son las personas mejor dotadas, o económica, o psicológica, o físicamente, porque las otras no pueden llegar. Y una vez que llegan, la mayoría de las veces tienen que utilizar las mafias, porque las vías seguras para poder llegar tanto por la vía migración o por la vía de asilo, son prácticamente inexistentes. Entonces, cuando España era un país donde había mucho trabajo, había mucha actividad económica y las personas sabían que aquí iban a poder quedarse y finalmente conseguir arraigo y desarrollar su vida, el volumen de personas que venían era muy importante. Cuando aquello ya no ha respondido a la realidad, las personas han dejado de utilizar esta vía porque, entre otras cosas, las mafias han dejado de ver a este país como una zona interesante. Ahora entraremos en esos datos que dábamos de los países de preferencia a los que quieren ir, pero antes un dato que llama la atención. Si antes la gente venía en avión, bueno, no teníamos la crisis económica que hemos padecido en los últimos años, pero detrás de esta avalancha está también sobre todo la guerra de Siria y la situación en Irak. Y ahora no hay facilidad para venir en avión, entre otras cosas no hay facilidad para pedir en su propio país asilo, refugio en una embajada o un consulado. No sé si esto se puede hacer. No, la ley de asilo que se aprobó en España en el año 2006 no tenía contemplada, o sea, eliminaba lo que antes teníamos, que era el asilo en embajada, con lo cual las personas no pueden pedir asilo en embajada. ¿En España y en otros países de la Unión? En los otros países de la Unión también está muy limitado. O sea, no es una política para nada, todo lo contrario, es excepcional dentro de la Unión. Se lo planteo porque es una de las soluciones que se había planteado, que se dieran facilidades en los para países, pedir o en los países de origen o en los de tránsito. Pero realmente nosotros, en el reglamento de la ley de asilo, que todavía está sin aprobar, una de las cosas que volvíamos a insistir era la posibilidad de abrir
esa vía porque consideramos que en ciertas circunstancias sería imprescindible, pero no lo tenemos. O sea, no está reconocida en la ley y por tanto, el día que se apruebe el reglamento, lo más probable es que no salga tampoco. Que no sea fácil. Llama la atención, yo pensaba que quizá era por esa dificultad de que con un país en guerra es difícil pedir asilo en una embajada. En 2010 la Unión Europea dio 30.000 visados a ciudadanos sirios para venir a Europa. En 2013, con la guerra ya estallada, no da ninguno. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues yo creo que está dentro de la política que los Estados miembros y la Unión Europea viene desarrollando en los últimos años. No es una política de acogida, no, es una política restrictiva y casi de defensa interna. Muchas veces oímos hablar de lo de la fortaleza de Europa, pero es cierto, es una fortaleza. La remontan sistemas como Tritón y Tritón es una herramienta para el control y la vigilancia para que no lleguen. La operación de la Unión Europea, vamos a recordar que se puso en marcha después de la gran tragedia que hubo en abril con más de 700 O sea, por un lado, tenemos Frontex. Frontex es un sistema de control y vigilancia. Tritón es otra herramienta igual, y solamente ha habido programas realmente de salvamento y rescate, el que puso en marcha Italia ante la dimensión de la situación que tenía, y por otro lado también Médicos Sin Frontera, que lleva no mucho tiempo y está salvando a cantidad de gente. Julia, pero aún así, con todo ese riesgo que corren, muchos llegan, y una vez que llegan a Grecia, decíamos 68.000 en la primera mitad de este año, llegan a Italia. La mayoría quiere seguir camino, no se quieren quedar ahí. Y las preferencias son Alemania, obviamente quizá por la situación económica, no sé si por algún tipo de arraigo, pero dicen también que la legislación favorece en ciertos países, Alemania, en Finlandia o en Suecia, que se queden frente a otros como España. ¿Esto es así? Yo creo que hay que ver varios elementos. Quiero volver a lo anterior. El por qué Europa en un momento determinado sí queda avisados y Europa, según va desarrollándose el conflicto y va alargándose en el tiempo, ve que el problema se amplía de tal manera que corta esa vía y espera tomar decisiones que todavía sigue sin tomar. En el tema de por qué van a otros países, bueno, primero son países de una larga tradición de acogida. Suecia es un país con una larga tradición de acogida de refugiados, y además porque es verdad que han asegurado durante mucho tiempo unas condiciones estupendas. En una situación como la actual, donde los recursos en los países, como puede ser el nuestro, están muy limitados e incluso no se dan respuesta allá a los solicitantes de asilo que tenemos, no es un país tan deseable, porque en muchos casos las personas no reciben prestaciones y apoyo de inmediato porque no hay los recursos suficientes y tienen que esperar a que puedan ser acogidos. En Alemania la situación es diferente, hay más recursos, hay trabajo, y luego hay otro elemento que tú también lo has sacado, que es el tema del arraigo familiar. En muchos casos las personas también quieren ir a sitios donde tienen referencias o de comunidad o de familia que saben que también les van a prestar apoyo para poder seguir. Entonces hay diferentes elementos, pero uno de ellos también claramente es el tema de los recursos que existen en cada país y los recursos que cada gobierno o cada Estado ha puesto a disposición de la situación. Los recursos de cada país es algo que se tendría en cuenta a la hora de repartir esos cupos que están intentando Alemania y Francia, y que hay países como España que se resisten. Ahora mismo el presidente Rajoy le ha dicho a la canciller Merkel que España cogería algo más de los que había dicho en un principio. Se le pedían, vamos a recordar, 4.000 y pico, y España aceptaba menos de 2.000. Eso sí, a cambio de que haya la misma política de asilo en toda la Unión Europea. ¿Eso es posible? ¿Eso es fácil? ¿Eso... Vamos a ver, el problema es que Europa, que ha ido avanzando en temas económicos, ¿no? Esta unión en el aspecto social está muchísimo más coja. Los países siguen teniendo mucho poder de decisión. Es verdad que hay directivas, pero luego se transponen, no siempre se transponen de la misma manera. Y sigue habiendo un espacio de maniobra muy potente para los países para que cada uno actúe en función de sus condiciones, de su manera de entender el tema y tal. Entonces, el problema es que incluso cuando hay directivas concretas, tampoco se ponen en marcha. Hay una directiva que para ahora está absolutamente a medida. En el año 2001, a raíz de la situación de los Balcanes, sale una directiva de protección temporal. Esa directiva lo que dice
es que ante una llegada masiva de desplazados por cuestiones de conflicto, la Unión Europea tiene que activar un programa de protección temporal. Esa protección supone que en los países de llegada las personas van a recibir permiso de residencia para un año extensible a 2 años, que van a tener derecho a alojamiento, a asistencia médica, a alimentación, a acceso a formación, a tutela de los menores que vengan sin acompañar. O sea, una serie de recursos que podrían ser a la medida de estas personas. Y es más, dice que si los países no tienen capacidad para responder económicamente a esto, que la Unión Europea, con los fondos que tiene para refugiados, apoyará en esto. marcha eso? Pues me imagino que, entre otras cosas, porque hay mucha presión de los países, porque vemos que hay diferentes posiciones, en todos estos días lo estamos viendo. Francia dice que el derecho del refugio es un derecho que hay que defender y que hay que respetar por encima de todo. Otros ponen una valla, el otro blinda la entrada por Calais, o sea que hay diferentes posiciones. Y es que esto lo aprueba el Consejo a instancia de la Comisión. Y esto no se ha dado. Pero la fórmula está. Hay una directiva del 2001 perfectamente a medida para esto y por ejemplo, España hizo un Real Decreto en el 2003, me parece que es. Algo que se ha puesto también, creo que incluso la canciller Merkel en algún momento encima de la mesa, es eliminar el llamado protocolo de Dublín, que permite a un país devolver a otro país de la Unión Europea a un inmigrante si ha pasado por allí. A un refugiado. Si ha pasado, sí, importante la diferencia. Si ha pasado por allí. ¿Esto también sería efectivo, en su opinión? Hombre, nos haría pensar que es un problema común y no de cada uno. Para empezar, el tema de Dublín, aunque también tiene excepciones, no siempre se llevan a efecto. Y a veces te encuentras que hay personas que han llegado a Alemania y que, como han entrado por España, se las devuelve a España, cuando hay elementos, pues otra vez más, por el arraigo familiar, que es que traerlos a España no tiene ningún sentido. Entonces, sería muy importante. Lo que pasa es que también es verdad que eso conlleva una responsabilización por parte de cada país, porque si no, pueden terminar todos en Alemania. Si Alemania de pronto, como estos días de atrás, decía que ellos no van a aplicar Dublín y que el que llegue allí y realmente sea un refugiado les van a dar estatuto, Alemania no va a tener sitio, van a acoger todos los que le van a llegar. O sea, las decisiones tienen que ser también decisiones coordinadas, para que no se vea que una decisión que en principio yo creo que es realmente importante, al final tenga un efecto rebote y que finalmente Alemania digo como que tengo yo que acoger a todos porque el resto de Europa lo que está haciendo es dar paso y no asumir nada, pues ahora ya nada. Entonces, realmente yo creo que hay que ir a una política europea y que hay que ir a una política europea donde no solo se haga, sino se cumpla. Porque de poco sirve tomar decisiones que luego no se ponen en marcha. Julia, para acabar, me decía usted que le preocupa un poco que estemos hablando tanto de este tema, y aunque las imágenes de las personas que llegan, muchas con niños, vemos son terribles, que nos acabemos insensibilizando, sobre todo en los países en los que no lo estamos viendo allí en primera fila. Vamos a ver, a mí lo que me preocupa, y lo digo por cómo te mueves y oyes a las personas hablar, es que es muy importante visibilizar lo que pasa y es muy importante informar a la opinión pública de lo que pasa. El problema es que cuando no hay reacción, llega un momento que las imágenes dejan de impresionar. Si ante lo que está pasando los gobiernos y Europa tomaran medidas realmente serias y además implicando a la población, es que hay que sensibilizar a la población y hacerles ver que es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el apoyar la acogida de estas personas y ofrecerles los derechos que nosotros tenemos. Si no hay eso, y solamente es una imagen tras otra, llega un momento que las personas ya no saben si los muertos son los de ayer, si son nuevos muertos, si son los de la semana pasada. Es importante la información, pero desde luego yo creo que la información también deberíamos utilizarla, por un lado, para lo que decías, hacer partícipes a la población de esa responsabilidad que tenemos todos, y por otro lado, de verdad, intentar que los países en los que estamos asuman la responsabilidad que tienen. Pues con esa reflexión acabamos. Julia Fernández Quintanilla, directora de ACEM, muchísimas gracias. Muchas gracias.